Buenas tardes. Continuando con el desarrollo de la materia, emergencia y catástrofe en la enfermería. El tema que vamos a hablar hoy va a ser paciente politraumatizado. Vamos a definir lo que es el paciente politraumatizado. En la actualidad los traumatismos son la principal causa. Corresponde al paciente que ha sufrido un traumatismo violento con compromiso de más de un sistema o aparato orgánico y a consecuencia de ello tiene riesgo de vida. Esta definición, que implica violencia, graves lesiones y especialmente riesgo de vida, diferencia al politraumatizado del policontundido y del polifracturado, que aún con lesiones graves no lleva implícito un riesgo de vida. Ese es el concepto de politraumatizado. Acá son datos estadísticos que en el año 2019 hicieron una estadística en 30.242 pacientes entre 15 y 64 años de edad, y estas fueron las causas de internación de esa cantidad de pacientes. Causa traumática, 7.770, tumores, 6.550, cardiovasculares, 5.534, digestiva, 4.057, respiratoria, 1.149 e infecciosa, 680. Dentro de esas causas traumáticas, las más frecuentes fueron accidente de tránsito, un 49%, caída de altura, un 16%, herida de bala, un 10%, herida de arma blanca, 9%, aplastamiento, un 5%, y otras lesiones traumáticas, un 11%. Si ustedes ven, el mayor porcentaje lo tiene los accidentes de tránsito, casi un 50% de todos los accidentes traumáticos que puede presentar una víctima o un paciente. La mortalidad en los pacientes politraumatizados sigue una distribución trimodal característica. ¿Qué quiere decir eso? Hay 3 etapas trimodales que llevan a que estos pacientes tengan características a la hora de presentar estas etapas. Por ejemplo, en la primera etapa, la muerte sobreviene en los primeros segundos o minutos del accidente y generalmente es debido a laceraciones cerebrales, médula espinal alta, tronco cerebral, lesiones cardíacas, ruptura de aorta y de grandes vasos. Muy pocos de estos pacientes pueden ser salvados. Es decir, en la primera etapa es lamentablemente aquel paciente, aquella víctima politraumatizado de gran gravedad. El orden de importancia en peligro de muerte inminente está dado por lesiones del sistema respiratorio, lesiones del sistema cardiovascular y lesiones del sistema nervioso central. Después tenemos la segunda etapa. En la segunda etapa la muerte ocurre durante los primeros minutos o después de algunas horas de producido el traumatismo. Se ha llamado la hora de oro del paciente politraumatizado, ya que es el periodo donde se pueden evitar las muertes prevenibles con una atención rápida y eficiente. En esta etapa, la muerte sobreviene por un hematoma subdural o epidural, hemonemotórax, ruptura de vaso, laceraciones hepáticas, fractura de pelvis o lesiones múltiples asociadas con hemorragias masivas. A posteriores, en clases siguientes, ya vamos a hablar ya de lo que es la hemorragia, lo que son las heridas, lo que es el paro cardiorrespiratorio. Es decir, ustedes están sabiendo ya la terminología y la definición de cada una de ellas, pero vamos a entrar más profundamente en el tema y vamos a tomar el tema desde el punto de vista de la emergencia y cómo actuar nosotros como auxiliador en esa emergencia. Esto es la segunda etapa. Y la tercera etapa, la muerte ocurre varios días o semanas posterior al traumatismo y casi siempre es secundaria a sepsis o falla multiorgánica. Conceptualmente, 4 factores influyen en la morbimortalidad de los pacientes politraumatizados: gravedad de la lesión, factores del huésped, por ejemplo, patologías asociadas que ya tenía el paciente, ejemplo, diabetes, hipertensión, tiempos transcurridos entre el accidente y la atención, y la calidad de atención tiene mucho que ver a la hora de recuperar este tipo de víctima politraumatizada. Politraumatizado, primera etapa en el sitio del accidente. Vamos a la primera etapa y se acuerdan que la primera etapa era la que era daño inminente de muerte. Ahí está la palabra extricación. ¿Qué significa extricación? Término empleado para describir la técnica de recuperar al paciente en el sitio del accidente. Por ejemplo, sacar el interior de un automóvil, accidente de tránsito, o debajo de los escombros, un aplastamiento. Se debe tener algunos cuidados mínimos para no agravar lesiones,
ya establecidas, como desplazar una fractura de columna cervical, no complicada al movilizar un paciente sin movilización cervical, o comprimir estructuras vasculonerviosas adyacentes a la fractura de una extremidad. Los procedimientos a seguir van a ser inmediata y rápida evaluación y clasificación de los accidentados y magnitud de su lesión. Separar de inmediatos a los simplemente contundidos, heridos no complicados, histéricos. Acá tiene que ver mucho también, ¿se acuerdan que en las clases anteriores hablamos de lo que es el triage? Bueno, para esto sirve el triage, para nosotros saber la gravedad que padece o tiene la víctima en ese momento. Quien dirige el equipo de salud, idealmente un médico o un enfermero capacitado, debe señalar a un auxiliar que preste atención a quienes no presentan lesiones graves. Dirigir la máxima atención a los enfermos realmente graves, buscar en ellos signos de asfixia, signos de hemorragias graves externa o interna, signos de shock. Más adelante vamos a hablar de lo que es la asfixia, disculpen, lo que es la asfixia, lo que es el shock y cómo se presentan las hemorragias. Quienes presentan estos signos requieren de una atención inmediata e intensiva. De acuerdo a la jerarquía de las lesiones, en estos enfermos se debe proceder a: primera etapa, establecer una vía aérea permeable. Lo primero, una vía aérea permeable en este tipo de paciente politraumatizado. ¿Qué se va a hacer? Posición semisentada, posición Fowler o semi-Fowler. Si está consciente, se le deja en decúbito dorsal con el tronco ligeramente elevado. Si hay fractura de varias costillas, recostado sobre el lado enfermo. Acuérdense de eso, alumnos. El hemitórax sano se expande con libertad y se evita que el árbol bronquial se inunde de secreciones o sangre. Si está inconsciente, en decúbito lateral para evitar aspiración de sangre o vómito. Soltar ropa, cinturones, corpiño, faja, etc. Aspirar y retirar cuerpos extraños de boca, faringe, laringe, sangre, vómitos, prótesis dentaria, etc. Cuidar que la lengua no caiga hacia atrás, traccionando la mandíbula hacia adelante. Si se tiene en este momento, se emplea una cánula de Mayo. Por último, respiración, colocación de la cánula endotraqueal, previa intubación laringoscópica y respiración asistida con AMBU. Es decir, acá estamos hablando ya de la asistencia inmediata de la vía respiratoria. En el paso 2, ocluir heridas abiertas de tórax, taponamiento de la herida con gasa, apósito, pañuelo, etc. Fijando con tela adhesiva, venda elástica, etc. El tercer paso, restaurar la dinámica circulatoria. El reconocimiento de un paro cardiocirculatorio debe ser inmediato. Falta de pulso, parotidio femoral, midriasis y ausencia de movimiento respiratorio determinan la triada que permite el diagnóstico inmediato. La maniobra de resucitación debe ser instantánea, ya que el riesgo de muerte es inminente. Estamos hablando de un accidentado de la primera etapa. Debe conseguir restitución de la circulación, masaje cardíaco externo, restitución de la respiración, respiración artificial, boca a boca a través de mascarillas que impidan el contacto directo con el paciente o la víctima, y intubación con cánula de Mayo. En el paso 4, control de hemorragias externas. De acuerdo a su magnitud, puede llevar a una anemia aguda con hipovolemia y shock. ¿Qué debemos hacer? Comprensión digital, taponamiento con gasa, algodón, pañuelo y vendajes compresivos, elevación de las extremidades. ¿Para qué la elevación de las extremidades? Para así el mayor caudal de sangre quede circulando a nivel cardíaco y cerebral. Inmovilización de la fractura, el quinto paso. Toda fractura de extremidades debe ser inmovilizada para evitar dolor, prevenir daño secundario de partes blandas, piel, vasos arteriales o venosos y troncos nerviosos. Las fracturas expuestas se cubren con apósitos estériles. ¿Qué vamos a hacer? Alineación de los ejes, corrigiendo angulación, rotación y acabalamiento con tracción suave sostenida. Este paso, alumnos, vamos a hacerlo si tenemos en verdad conocimiento a la hora de realizar este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque un desconocimiento a la hora de movilizar alguna extremidad puede producir un daño aún mayor de la víctima. Inmovilización con férulas de cartón, tablillas de madera, férulas de Tomás, etc. El próximo paso es colocación del paciente en posición correcta. Decúbito dorsal con tórax levemente levantado si está consciente. Decúbito lateral sobre el lado lesionado si hay inconsciencia o con fracturas múltiples de la parrilla costal. Acuérdense que los pasos
que hablamos es si el paciente o la víctima está con lesión de la parrilla costal, debemos lateralizar del lado del que tiene la lesión, así evitar que el largo traqueobronquial se obstruya de sangre o fluido. Decúbito ventral si hay hemoptisis masiva, decúbito dorsal con ligera hiperextensión dorsal si se sospecha lesión vertebral. Con las medidas indicadas en general se han resuelto los principales problemas que en ese momento amenazan la vida del enfermo. Es decir, en esta etapa de primera etapa y con estas medidas que establecimos a la hora de actuar con la víctima, debemos controlar y estabilizar a la víctima para un traslado lo más rápido posible hacia una institución. En la segunda etapa del politraumatizado, que viene el traslado. Acuérdense de las clases anteriores que hablamos la forma de trasladar a la víctima desde el lugar del accidente hasta la institución donde va a ser atendida. Había distintas formas de traslado. Corresponde ahora cumplir la segunda etapa en el manejo del politraumatizado. Hay que ver la prioridad del traslado, el medio de traslado con que contamos, la técnica de traslado que tenemos y el destino. ¿Qué destino conviene o no derivar al paciente o trasladar al paciente? Cuando hablamos de prioridad de traslado, implica una decisión delicada que debe ser afrontada con rapidez y autoridad, considerando que pueden ser muchos los enfermos víctimas de un accidente colectivo y los medios de traslado son siempre limitados. Se trasladan a la posta u hospital más cercano. Los enfermos de mediana gravedad, fracturados de las extremidades, heridos, no complicados, etc. Los enfermos con lesiones extremadamente graves que no admiten demoras en llegar a un centro asistencial. Es decir, debemos realizar el llamado triage. Acuérdense, el triage es la forma de clasificación y el RAC es una forma también de clasificación que va articulado con el triage, pero lo que se hace en el RAC es ya se realizan las actividades propias nuestras asistenciales. Y en este caso debemos realizar el triage para saber qué tipo de víctimas vamos a trabajar o con qué víctima vamos a trabajar. Los medios de traslado. No siempre hay posibilidad de escoger el medio óptimo, pero dentro de las limitaciones propias de las circunstancias, debe preferirse aquellos medios que cumplan con condiciones adecuadas en relación al tipo de enfermo, gravedad de sus lesiones, distancia de los centros asistenciales, condiciones de uso de las vías, etc. El orden de preferencia tenemos helicópteros acondicionados para el traslado de enfermos graves, ambulancias acondicionadas con elementos de atención médica básica, otros vehículos aptos para su estructura, velocidad o disponibilidad. Acuérdense cuando hablamos la parte de traslado, hablamos de traslado terrestre, marítimo, aéreo. Cuando hablamos de terrestre, hablamos de ambulancia, qué tipo de ambulancia hay, bajas, altas, cabinas compartidas. Esas son las formas de traslado que podemos tener a la hora de un accidente o a la hora de un imprevisto que ocasiona el daño inminente o el daño inmediato de correr vida, de que corra vida la vida del paciente. Las técnicas de traslado. Bueno, las técnicas de traslado son en general, se debe seleccionar el método que mantenga la posición escogida como la más adecuada de acuerdo al tipo de enfermo, carácter de sus lesiones, que ya fue estudiado en capítulos anteriores. ¿Qué deben ser? Las maniobras suaves, seguras, rápidas, controladas por personas auxiliares competentes, identificación de cada paciente que se evacúe con datos completos, diagnóstico, grado de gravedad de las lesiones y medidas terapéuticas practicadas, señalización adecuada del sitio del accidente, detener o controlar el tránsito, apartar a los curiosos, identificar colaboradores idóneos para que den informes referentes al accidente y enfermos a familiares, periodistas, etc. No malgaste su tiempo en mantenerse secundario, en menesteres secundarios. Avise con la debida anticipación a los centros asistenciales de la llegada de accidentados para que preparen con tiempo el equipo de médicos, enfermeros, auxiliares, pabellones, cama, es decir, que esté preparado a la hora de recibir al paciente en el lugar de la institución donde derivamos. Y ahora hablamos del politraumatizado, la tercera etapa, ingreso y tratamiento en el hospital donde fue derivado el paciente. El diagrama funcional. Llegado el paciente al hospital, se realiza una técnica de selección y clasificación del paciente, el denominado RAC, recepción, admisión y clasificación, basado en sus necesidades de tratamiento y en los recursos disponibles en el centro de atención.
De este análisis se pueden desprender dos situaciones. Primero, el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no sobrepasan la capacidad de atención de la institución, que no sobrepasan. Primero se atiende a los pacientes que presenten riesgo vital y aquellos con lesiones múltiples. El número de pacientes y la gravedad de sus lesiones sobrepasa la capacidad de atención de la institución. Si se atiende a aquellos con mayor probabilidad de sobrevivir. Todos los procedimientos de estudio, diagnóstico y tratamiento son prácticamente simultáneos y se expresan aquí como sucesivos, solo con fines didácticos. Acuérdense, evaluación primaria, en el caso de que necesite resucitación, evaluación secundaria y atención médica definitiva. Acuérdense que cuando hablamos de la parte de evaluación, había una evaluación primaria y una evaluación secundaria. La primaria era los signos vitales estables del paciente y una vez que estaba el paciente no corría riesgo inminente de muerte, recién pasamos a la evaluación secundaria. Cuando hablamos de evaluación primaria, se identifican las condiciones que amenazan la vida, iniciándose su tratamiento en forma simultánea. Mantenimiento de la vía aérea permeable, con control de la columna cervical, respiración y ventilación, circulación con control de la hemorragia. Cuando hablamos de resucitación, corresponde a una etapa de trascendencia vital. En ella se realizan de inmediato y en forma prácticamente simultánea diversos procedimientos, todos los cuales persiguen evitar la muerte de la víctima, que de otra manera resulta inevitable. Todas ellas son medidas de primerísima prioridad. Cuando hablamos de resucitación, ¿qué hacemos? Asegurar la vía aérea permeable, elevar las piernas a un ángulo de 45 grados, reposición de volemia, sangre, plasma o sustitutos, incluso suero, glucosado o rincher lactato, cateterización del paciente o la víctima, tomar muestras para estudios hematológicos, gases, etc., medir diuresis horaria, diagnóstico de sangramiento en vía urinaria, aspiración del contenido gástrico, medir presión arterial, muestra de sangre para medir gases. Terminando el proceso de cateterización, se continúa con nueva fase de tratamiento dentro del grupo de las medidas de primera prioridad. Otra acción va a ser calmar el dolor, asegurar la evacuación de líquidos, sangre o aire de las cavidades, diagnóstico de lesiones viscerales asociadas y diagnóstico de vías torácicas. Eso es la evaluación primaria. Cuando hablamos de evaluación secundaria, ya el paciente sabemos que no hay riesgo inminente de muerte. ¿Y qué hacemos? Evaluamos cabeza, trauma maxilofacial, columna cervical, tórax, abdomen, recto, sistema genitourinario, fractura, examen neurológico, son las cosas que vamos a estar evaluando. Y después tenemos el tratamiento médico definitivo, cuando el médico ya define qué tipo de tratamiento se le va a dar a este tipo de víctima que ha ingresado con una lesión de politraumatismo. Se refiere al tratamiento de las lesiones encontradas en las evaluaciones secundarias y que se planifican sobre la base de un paciente estabilizado hemodinámicamente. Es el momento adecuado para decidir si el paciente puede seguir su tratamiento en el centro asistencial donde fue referido después del accidente, o si por la complejidad de lesiones debe ser trasladado hacia otro centro asistencial. Es decir, acá se da el tratamiento definitivo, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de paciente? Ejemplo, tenemos una víctima de accidente de tránsito, varias fracturas a nivel óseo y ingresa, ejemplo, al Hospital Vidal. En el Hospital Vidal no hay urgencia traumatológica y entonces lo que decía el médico de la emergencia es evaluarlo y derivarlo automáticamente ¿a dónde? Al Hospital Escuela, que es el centro de atención traumatológico de Capital y de la provincia. Eso sería derivar de un centro a otro centro de mayor complejidad o de la especialización en el cual el paciente debe ser atendido. Politraumatizado, manejo de lesiones óseas en los politraumatizados. Las ventajas de la estabilización precoz de las fracturas se resumen en, escuchen, cuando tenemos una fractura, vuelvo a decir, tenemos que estar capacitados y formados en trabajar en un servicio de atención de emergencia o urgencia y principalmente en pacientes politraumatizados. No es que cualquiera puede realizar este tipo de actuaciones en aquellos pacientes politraumatizados porque si no pueden producir un daño aún mayor a lo que tiene el paciente al movilizar algún hueso que no debía ser movilizado o movilizaron de forma incorrecta.
¿Cuáles son las maniobras? Movilización precoz, prevención de trombosis, mejor resultado funcional tardío, prevención de úlceras de cúbito, disminución de los requerimientos de analgesia, prevención de las embolias grasas, prevención del estrés respiratorio del adulto, facilitación de los procedimientos de enfermería. Cuando hablamos de desventajas de la estabilización precoz de la fractura, estamos hablando de un estrés adicional quirúrgico, mayor pérdida sanguínea y mayor riesgo de infección ósea. Esas son las desventajas de no estabilizar precozmente la fractura. Estrés emocional, ¿sí? Adicional quirúrgico, mayor pérdida sanguínea y mayor riesgo de infección ósea. Los politraumatizados, el índice de gravedad en los politraumatizados. El índice va a ser, el objetivo ideal a cumplir van a ser lo siguiente: identificar la magnitud de las lesiones desde el primer instante, luego del accidente, jerarquizarla y así determinar la prioridad de los traslados y futuro tratamiento. Y acá viene nuestra base de la atención, que es el proceso enfermero. En todo actuaciones por parte de enfermería debe estar el proceso enfermero. Así nosotros lo que hacemos es jerarquizar las dificultades que tiene el paciente, los problemas que tiene el paciente, y así nosotros poder priorizar y trabajar en cuanto a los cuidados que deben ser aplicados hacia el paciente. Adecuar la modalidad y urgencia de las comunicaciones a los centros que habrán de recibir a estos enfermos. Organizar el plan de trabajo del equipo, distribución del personal, recursos, etc. Confeccionar planes piloto en la organización, modalidad de tratamiento en los distintos tipos de politraumatizados, clasificados de acuerdo a distintos rubros según sean las lesiones sufridas, y evaluar los resultados. El índice de gravedad en los politraumatizados está denominado Trauma Score. Establece un puntaje universalmente conocido correspondiente a las alteraciones de las funciones de 5 sistemas considerados como fundamentales en la conservación de la vida. Estos son los 5 sistemas fundamentales en la conservación de la vida: el ritmo respiratorio, la expansión respiratoria, la presión arterial sistólica, el llenado carpiral y el sistema nervioso central, que lo vamos a evaluar a través de la escala de Glasgow. Yo lo que hice, alumno, es, aparte de esta clase que ustedes están escuchando, que está puesta en el aula virtual, yo lo que también hice es aumenté lo que estoy hablando ahora en esta clase, también coloqué en el aula virtual mayor definición y mayor sustento bibliográfico para que ustedes puedan leer lo que es politraumatismo y puedan ampliar sus conocimientos. Yo les solicito que esos Word que están, esos PDF que yo elevé en el aula virtual y están ahí puestos en el aula virtual debajo de cada tema, tómense el trabajo, lean y amplíen su conocimiento, porque de ahí van a salir las preguntas para los exámenes parciales y los exámenes finales. Así que eso les voy a pedir ese favor, tómense el trabajo, no solamente se queden con esta clase teórica a través de la plataforma de clase en forma virtual, sino también tómense el trabajo de leer y ampliar sus conocimientos, porque yo lo que hice es, traté de darle más información y armarle mayor contenido teórico para que ustedes puedan leer y aumentar sus contenidos en cuanto a los temas que estamos dando. El índice de gravedad en los politraumatizados van a ser de acuerdo a las lesiones que se presentan. Según valoración de 5 secciones corporales posiblemente comprometidas en el accidente son tejido blando, cabeza y cuello, tórax, abdomen, extremidades y pelvis. Esos son de acuerdo a las lesiones de los tejidos, ¿sí? Según la valoración de las secciones corporales implicadas, en cuanto a un politraumatizado. Tejidos blandos, cabeza y cuello, tórax, abdomen, extremidades y pelvis. Acuérdense, el politraumatizado es aquel paciente que tiene riesgo inminente de muerte si no trabajamos de forma rápida y consciente con este tipo de pacientes. Bueno, hasta acá llegamos a la charla de hoy, la clase de hoy. Miren en el transcurso de mañana o el lunes lo que es el aula virtual, el foro, porque lo que vamos a organizar es una videoconferencia todos juntos, así pueden ustedes evacuar cualquier duda, cosa que la próxima semana, no, la semana del 10,
perdón, la semana del, espérenme que miro acá en el calendario, en la semana del 19 podamos tomar el examen parcial de usted, el primer examen parcial. Yo creo que estaríamos tomando el primer examen parcial el jueves 22. Yo estaría comunicándole a usted en el transcurso de la semana o posiblemente estaríamos tomando el examen parcial el jueves 15. Jueves 15, no. Vamos a tomar el segundo examen, el primer examen parcial el jueves 22. Entonces el jueves 22 lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el examen parcial y aparte vamos a dar el próximo jueves 15, vamos a hablar de todo lo que sea, vamos a tratar de dialogar con ustedes cualquier inquietud que tengan ustedes en cuanto a la materia. Eso va a estar en el foro, así que va a estar comunicado para ustedes, así podemos conectarnos y ustedes aclarar cualquier duda que tengan sobre la materia. Así que, bueno alumnos, buenas tardes, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase y estamos en contacto.